Este es un trabajo que básicamente tiene 3 partes y una introducción. Más o menos así es como os lo voy a contar también. Entonces, para introducir el tema, esto es una serie de experiencias en las que recientemente me he vuelto a meter, un poco por temas de salud y también de ascesis. Yo me he encontrado que después de una crisis vegetativa bien superada, en los trabajos de ascesis me faltaba como un punto de energía. Faltaba recuperar unos niveles de energía que en otro tiempo pues sí que tenía, cosas que uno puede constatar, el nivel de brillo de la esfera, en fin, cosas que son visibles. Y yo relacionaba pues con, bueno, que no tenía el suficiente suministro desde el centro vegetativo de energía para ello. Así que buscando, me puse en contacto con personas que me podían asesorar desde un punto de vista terapéutica. Entonces me asesoraron en cuanto a hacer algunos ajustes en temas de alimentación y tal. Y me recomendaron muy mucho que retomara una actividad física de cierta intensidad. No yoga o pilates como yo venía haciendo, sino caña, sudar abundantemente y cosas así, ¿no? Y bueno, pues ya que, oye, si te lo mandan por razones de salud, pues te metes, como ya me había metido en otro momento. Y ha sido una experiencia muy positiva, que ha funcionado desde ese punto de vista, pero también ha funcionado para abrirme otra vez, y digo otra vez, las puertas a cierto tipo de experiencia interesante desde el punto de vista que a nosotros nos reúne aquí. Entonces, hay una experiencia previa de principios de este siglo, principios de este milenio, en la época en que hicimos el primer retiro de la fuerza, aquel de Karen. Fue una época muy interesante para muchos de nosotros, porque afloraron muchas cosas que obviamente no eran consecuencias solo del retiro de la fuerza, sino que el retiro de la fuerza, interpreto yo, fue como un catalizador para que mucho trabajo acumulado que nosotros teníamos de pronto hiciera aflorar y manifestarse cosas que llevábamos dentro. Es decir, tuvimos sueños, tuvimos experiencias interesantes de conciencia inspirada, etcétera, ¿no? Entonces, en esa época, precisamente, yo tuve una experiencia de acceso a una estructura de conciencia inspirada que duró unos cuantos días y coincidió con una época de vacaciones en que estuve dándole caña al cuerpo. Me había propuesto bajar peso, recuperar forma física, entonces comía menos y le dedicaba pues un par de horas a correr al día, mañana y tarde, por la playa. Y me encontré con que dentro de un estado general en el que yo estaba, es decir, ya había una tendencia, había un propósito, había una onda mental y sobre todo había una situación emotiva. Yo vivía aquella época como un redescubrimiento del afecto a los otros, es decir, como un poco el descubrir otra vez lo humano y vivirlo además como con mucha intensidad. Entonces en esa época me pasaban cosas como que, bueno, yo salía a correr por la playa y entonces iba entrando, me iba entonando, me alejaba de la zona donde estaba la gente y entonces ahí me iba sintiendo como en un estado de serenidad y también iba sintiendo pues como una especie de comunión con la naturaleza. Claro, pues no había gente, entonces era con la parte más natural, pero luego volvía donde estaba la gente y entonces empezaba a notar como unas oleadas emotivas fuertes, pero vamos, que dejaría de correr y me pondría a abrazar a la gente allí mismo porque era una cosa pero exagerada. Y además me pasó varios días haciendo esto de ir a correr y volver y tal, y entonces en medio de esto, como está un poquito descrito en el trabajo, pues había imágenes que me venían, no sé, veía como a todas las personas como parte de un todo, como que todos somos un mismo, pero yo lo sentía y lo vivía así. Entonces yo vas flotando, ¿no? y sudando abundantemente, pero lo que te pasa por dentro es que sientes un afecto extraordinario por toda esa gente y te vienen imágenes y traducciones intelectuales y pasan una cantidad de cosas pues que... Entonces fue una cosa bastante extraordinaria que además
acabadas las vacaciones y el correr, seguían viniendo cosas, y entonces en la vida cotidiana seguían aflorando estados y todo esto, y otra vez. Entonces fue un momento muy bueno, muy interesante, que seguramente era parte de un proceso y no era simplemente por el hecho de salir a correr todos los días. Sin embargo, ese salir a correr todos los días fue un detonante físico para poder catalizar o para poder producir esas experiencias de conciencia inspirada. Entonces, la segunda parte de este trabajo es un poco la interpretación. ¿Por qué pasa eso? Nosotros tenemos unos contextos, tenemos una historia. En otro tiempo se ha trabajado con la motricidad, con el intento de producir un choqueo sobre el centro emotivo superior. Es decir, producir una succión energética fuerte desde el centro vegetativo para que ese chorro ascendente llegue a golpear sobre el centro emotivo superior y produzca estos estados que conocemos como éxtasis, arrebato y reconocimiento. Entonces, eso precisamente es reconocible en la experiencia que me sirve de referencia y, bueno, lo que se hace aquí un poquito también es ver las características energéticas y también las características bioquímicas, porque hoy en día esto se conoce, hay neurotransmisores y hormonas que están relacionados con esto, tienen su cadencia y tienen su secuencia de producción en el cuerpo humano cuando se está en una fase de hacer ejercicio. Este tipo de experiencia no exactamente así, pero que ocurre algo y les pasa a los corredores es sabido. Esto se llama la euforia del corredor. Ellos, los que están en el ambiente, le llaman el flow. Y es que hay un momento en que sientes un bienestar extraordinario y te sientes muy bien. ¿Y qué más pasa? ¿Y cómo eso se traduce? Pues depende en qué onda venías y hacia dónde vas. Es decir, depende del propósito con el que tienes cargada toda esa actividad y depende de en qué proceso tú estás. Sin embargo, que eso se produce y que se tiene acceso a ello, no todos los corredores ni siempre, pero es una cosa conocida. Y la tercera parte, después de esta interpretación y estas explicaciones bioquímicas, tiene que ver con el intento de reproducir esa experiencia. Porque lo guay es poder reproducirlas, esas experiencias, porque experiencias interesantes todos hemos tenido y muchas veces hemos pensado, ojalá pudiera repetir aquello. Bueno, entonces es bastante reproducible. Es bastante reproducible, no diría yo que a voluntad por completo, pero observando un poco cuáles son las constantes, es decir, hay ciertas cosas, es decir, hay una cantidad de ejercicio que sirve, una cantidad que es demasiado poco, otra que es demasiado, hay una cantidad de tiempo que se necesita, sin ser ni demasiado poco, ni ser tampoco demasiado. Hay cosas que ayudan, el ayuno, por ejemplo, ayuda, porque produce un estado de cetosis, eso en la parte bioquímica también está explicado. Y entonces es una experiencia que se puede tener en varias escalas. Yo creo que el trasfondo psicológico en el que me encontraba hace 16 años no es exactamente igual y entonces no se puede conseguir esa misma intensidad porque no se viven las cosas con la misma intensidad. Pero sin embargo se puede conseguir por lo menos acceder a estos estados y estas características. El arrebato emotivo, se puede tener ese punto de sensación de comprensión global de todo y eso está al alcance. Entonces me gustaría muchísimo si luego hacemos un grupo de intercambio y hay gente que o quiera saber más o ojalá tenga experiencias de este estilo para compartir, pues que luego pudiéramos compartirlas. Y es con la intención que se trae esto para que todos aprendamos un poco más. Y ya está, creo que he sido breve. Muchas gracias.